Un saludo para todos. Hoy iniciaremos una serie de videos acerca del culto a Saturno y cómo ha influenciado nuestro mundo moderno. En este video partimos desde la mitología griega. Quédense hasta el final de este video y quedarán sorprendidos. Bienvenidos a Historia Enigmática, donde nos sumergimos en los relatos más intrigantes de la historia. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. Basado en su libro de Adrián González, vemos que los cultos a Saturno se relacionan con la élite globalista en secreto, quien dice que empezó a estudiar este tema porque veía muchas aproximaciones en torno al gobierno mundial en la sombra, el llamado Deep State. Adrián González es un conferencista y consultor internacional que ha investigado y divulgado sobre el tema de culto a Saturno. No se trata de una persona que promueva un culto satánico, sino de alguien que analiza la influencia de Saturno en diferentes culturas y sistemas de creencias, incluyendo la mitología romana y las religiones abrahámicas. Él empezó a notar cómo muchos otros antes que él veían que existía cierto denominador común en la figura de cierto simbolismo en ciertos arcanos. Arcano se refiere en el contexto del tarot. Los arcanos son las cartas que lo componen. Se dividen en dos grupos principales: los arcanos mayores, que representan temas universales y arquetipos, y los arcanos menores, que se refieren a situaciones más cotidianas y personales. La palabra arcano en sí misma significa secreto o misterio, para aclarar un poco acerca de algunos términos que usamos. Habrán visto miles de imágenes egipcias a esta iconografía en el ocultismo, en la cábala, en el esoterismo y en el vocabulario que se le llama vocabulario prohibido. Muchas personas piensan que los que más mandan lo hacen por dinero, y eso es una visión muy simplista, porque ya sabemos que ellos ya tienen todo el dinero del mundo. Es más, ellos tienen la maquinita de crear dinero. Ese culto es muy antiguo, es decir, que nos vemos una cosa de hace 100 años, sino de miles de años. Siempre se ha asociado a Saturno con el oponente, así lo llamo yo, a la entidad que conoce todo el mundo como Satanás. Dentro del cristianismo sería Lucifer. Antes Lucifer se consideraba dentro del gran panteón de los titanes, el príncipe de todos ellos. Dentro de todos estos dioses del gran panteón pagano ancestral, Lucifer era el primero, el mayor humanista, por así decirlo, el gran conocedor de la sabiduría de los misterios de la gran mística. Lucifer estaba más asociado a la hermética. Esa gran figura de Hermes es esa figura que los egipcios llamaban el garante del conocimiento, como ese gran príncipe de las letras. En mitología griega, Cronos, el dios del tiempo, que se devoraba a sus hijos a medida que iban naciendo para evitar que uno de ellos lo destronase. Júpiter, que es el mayor de los planetas del sistema solar, según la mitología griega, este Cronos también en el pasado fue un dios de las mitologías que precedieron a la griega, porque la griega clásica es de 800 años antes de Cristo, y ya saben que antes de los griegos estaban los fenicios o los sumerios, los egipcios. El dios más antiguo tal vez conocido es Marduk. En la mitología babilónica, Marduk era el dios patrón de la ciudad de Babilonia y eventualmente el dios supremo del panteón mesopotámico. Era visto como el dios de la justicia, la compasión, la curación, la magia, y también asociado con las tormentas y la agricultura. Ascendió a la prominencia tras derrotar a la diosa Tiamat, simbolizado en la victoria del orden sobre el caos. Marduk no solo era el dios principal de Babilonia, sino que también se le conocía como Bel, que significa Señor, y se le atribuía la creación de los cielos y la tierra. En la epopeya babilónica Enuma Elish, Marduk es representado como el héroe que mata a Tiamat y organiza el cosmos. Además, se le asociaba con el planeta Júpiter,
y se le consideraba el dios que inspiró a Ciro el Grande a permitir que los judíos regresaran de su exilio en Babilonia. Desde luego es una representación de la deidad solar. San Jerónimo tradujo por primera vez a Lucifer como el portador de la luz. Eso ha tenido muchísimas interpretaciones. Por ejemplo, en el panteón judío es el helio griego. Fósforo era el hijo del dios del sol, dios del amanecer en la vocación de la mitología egipcia de Horus. A Saturno también se le llama el sol negro. Hay una cuestión importante para entender en este ritualismo esotérico y es el de la iniciación de los misterios de los saberes en las ciencias o en las filosofías místicas. En Delfos, otro templo de la antigüedad del conocimiento, se adoraba a Apolo y durante los meses más próximos al solsticio de invierno se adoraba a Dionisio, que se le conoce como el sol negro. Se ve una dualidad del sol luminoso y el sol negro, y efectivamente hay dos bandos. De esos polos enfrentados, pues en cada bando hay diferentes dioses. Por ejemplo, en el sol luminoso está Apolo y otros dioses, y en el sol oscuro está Dionisio, Baco y otros dioses. En cuanto al culto a las diosas, está la diosa Fenicia, siguiendo hasta todas esas grandes efigies de culto a la diosa que, por ejemplo, podemos encontrar en Notre Dame de París, en todas esas efigies de la grandiosa Columbia o la Estatua de la Libertad, y es la diosa Ishtar, que era la diosa babilónica del amor y la guerra, de la vida y la fertilidad, asociada principalmente con la sexualidad. En su libro de Isis sin velo de Blavatsky de la Sociedad Teosófica de 1875, muy conocida, decía que cuando uno quiere producir efectos en el mundo mágico, tiene que invocar a ciertas instancias, ciertas fuerzas del mundo invisible, y pues hay ciertas manifestaciones de esa energía invisible que proviene del éter, de ese otro lado de la luz, del cual proviene la causa principal que realmente se está adorando a través de ese culto a Saturno. Todo esto se dice porque cuanto a la sociedad teosófica, interesante saber cuál es la forma actual del culto a Saturno de acuerdo a lo que escribió María Blavatsky en su libro La Doctrina Secreta, es decir, el conocimiento esotérico místico, alquímico, neoplatónico, que aún se procesa en las sombras y que tiene que ver con el acceso a ese hermetismo, a esta noción que antes profesaban muchísima parte de la población, pero que hoy se ha conocido y que se reserva para esas élites y que practican ese conocimiento que vulgarmente se conoce como magia negra con su culto a Saturno. Esto nos hace pensar que hoy en día ciertos grupos que controlan gran parte de los designios del mundo continúan practicando estas enseñanzas. No es casualidad que el moderno ritualismo, el transexualismo de la androginia, del feminismo, del combate de la castración de la masculinidad, etcétera, tengan tanto vigor hoy en día y se parezcan tanto a los cultos de la antigüedad, que produzcan las mismas figuras mixtas. Retomando nuestro relato de la mitología, también hay diosas del sol luminoso como Diana, Atenea, y estas diosas del lado luminoso también se les hacían sacrificios. A Minerva se le sacrificaba a un animal antes de procesar el culto de la iniciación. A Venus se le hacían los cultos venecianos. En el libro de Enoch, en el último de los cielos, está el Padre Eterno en su trono en la configuración medieval. Se habla de que las distancias luminarias ya se van colocando en distintas capas del cielo, en distintos cielos, Luna, Sol, Mercurio, Venus, Júpiter. El penúltimo anillo es el de Saturno, bajo el cual está el tiempo. Por eso es que el Señor de los Anillos de Saturno y todo lo que está debajo de Saturno, debajo están esos cielos, está sometido al tiempo, pero más allá el alma logra atravesar esos reinos, sale de Saturno y llega a Urano, y entonces llega la verdadera eternidad. Esto en la comprensión cristiana hablaría del ascenso del alma inmortal
al reino de los cielos y al reino de lo imperecedero. Esto conforme a la relación platónica. El concepto del plano ideal, el plano de las ideas, el plano akáshico, en el, en el que el hombre está sumido en un plano de sombras aquí, en este mundo, sometido a este engaño de estos dioses. En la religión de la teosofía, en la escuela filosófica llamada antroposofía, los registros akáshicos corresponderían a un compendio de todos los acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales. La información universal que ha ocurrido en el pasado, en el presente o en el futuro, en lo que respecta a todas las entidades y formas de vida. Por eso se habla de que no existe el tiempo, ¿no? Y que en alguna parte del universo estarían grabados todos estos registros akáshicos de el pasado, el presente y el futuro, y así en nuestras vidas. Ya hemos visto quién es Saturno dentro de la mitología griega, pero ahora nos falta saber cómo veían a Saturno los celtas. Esto lo veremos en un próximo video que tenga que ver precisamente con esto del culto a Saturno. Sin más por el momento, no siendo más con este video, eh, si les gustó el video pueden darle un like, pueden suscribirse al canal los que no lo hayan hecho, compartirlo en sus redes y escribir en los comentarios para que podamos profundizar más sobre el tema.